Durante demasiado tiempo, la agencia tributaria no ha tenido ningún problema en espiar los libros de cada estadounidense, rico o pobre, estadounidense de renta media. No les importaba. Les encanta hacer estas cosas. Pero es hora de que rindan cuentas y nos aseguremos de que todo lo que estamos pagando está totalmente justificado. Creo que eso es algo maravilloso. Todo va a ser examinado, todo va a ser abordado. Y es por el bien del pueblo americano, porque si tenemos un gobierno eficiente que gasta menos dinero, eso ayuda a todos los americanos en lo que se refiere a la estabilidad de precios y a poder pedir dinero prestado en el futuro. Este era el congresista Byron Donalds, un aliado del presidente Donald Trump, y habla de la revisión minuciosa del IRS, el Servicio de Impuestos estadounidense, una revisión que acaba de encontrar un hallazgo escandaloso. Un número considerable de los trabajadores del Servicio de Impuestos no pagan sus impuestos, evaden impuestos. Hablamos de decenas de billones de dólares, como veremos en unos minutos, pero antes toquemos el tema de que más de una tercera parte, y algunos incluso ya están hablando del 40% de toda la fuerza laboral de esta agencia, del IRS, acaba de dejar su cargo tanto voluntariamente como a la fuerza. En cifras, empecemos hablando del primer grupo, unos 22.000 trabajadores. Este grupo acaba de aceptar la segunda oferta de renuncia del presidente Donald Trump. Y a cambio cobrarán su paga hasta septiembre, cuando lanzó su primera oferta, a la que se acogieron otros 5.000 funcionarios, y en total ahora suman ya unos 27.000, se levantó mucha polémica porque su asesor de eficiencia gubernamental, Elon Musk, envió una carta a los millones de empleados de todo el gobierno. Estamos tratando de averiguar si la gente está trabajando, y por eso estamos enviando una carta a la gente. Por favor, díganos lo que hizo la semana pasada. Si la gente no responde, es muy posible que no exista tal persona, o que no esté trabajando. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. La carta levantó mucha polémica, y la mencionada primera oferta de renuncia laboral con indemnización de 8 meses de paga también. Trump ha acompañado esta segunda oferta de la misma indemnización y con la misma sugerencia. Los que no renuncien pasarán a ser supervisados de cerca para ver si se ganan el sueldo que se les paga. Además, la administración actual despidió a unos 7.000 empleados recién contratados. Un despido masivo que se sigue disputando a día de hoy en los tribunales. Y con este último despido generalizado, la cifra de trabajadores del IRS asciende, por cierto, a 34.000 del total de 100.000. Aunque en la CBS estiman que se trata del 40% ya de la fuerza laboral del IRS, según sus fuentes. Muchos ni siquiera trabajan en nada, y muchos ni siquiera se han presentado nunca a trabajar. Pero en resumen, en el IRS, según los informes, quedan por ahora unos 65.000 empleados, aunque varios republicanos y miembros de su propio gabinete abogan por eliminarlo totalmente. Se habla mucho de esto. Se habla de que se está desmantelando más que de un despido. El comandante jefe estadounidense ha prometido eliminar el fraude, el despilfarro y los abusos en todas las agencias del gobierno. Y ya hemos visto lo que ha pasado con el USAID y también con el Departamento de Educación. Y ha hecho del recorte de empleos que considera ineficientes una de sus prioridades. Y solo en el IRS estamos asistiendo a un éxodo masivo. Ahora bien, de estos últimos 22.000 que acaban de salir, si tienen más de 40 años se les concede 45 días para revisarlo y firmarlo, y 7 días más para cambiar de opinión, según Político, que fue quien informó de la noticia en primer lugar. Lo curioso es que todo ocurrió casualmente el último día para pagar los impuestos, y entre las salidas más notorias hemos visto abandonar su cargo a Melanie Krause, la comisionada interina, la directora temporal del IRS. Krause renunció hace una semana en protesta por el acuerdo final al que llegó el Departamento del Tesoro con el Departamento de Seguridad Nacional.
Este acuerdo permite que intercambien datos confidenciales de los contribuyentes que, supuestamente, hayan violado las leyes federales de inmigración, dentro del plan de deportaciones masivas del gobierno de Trump en este marco. El pacto ha recibido muchas críticas de las organizaciones de derechos de los inmigrantes, así como de buena parte del sector demócrata. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de Entity, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.entitytv.com. Y entre las salidas destacan, por ejemplo, la de Rajiv Uppal, el director de tecnología del IRS, que también renunció en abril. También cito el acuerdo del ICE como una preocupación. Pero también renunciaron 2 comisionados anteriores desde que Trump ganó las elecciones. El 20 de enero, por ejemplo, un día antes de la juramentación del nuevo presidente, Daniel Werfel renunció para dejar vía libre, dijo, al nominado de Trump, Billy Long. Después haría lo mismo Douglas O'Donnell. Pero este decidió jubilarse mencionando razones personales, en medio, claro está, de la salida de otros altos cargos y una reestructuración interna significativa. Y de reestructuraciones ante el juego, porque después de asumir el cargo, el gobierno de Trump anunció que habían descubierto que su recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, de Elon Musk, descubrió un gigantesco error del Tesoro. Un misterio insondable. El gobierno había hecho pagos por cerca de 5 billones con B de dólares que, por estar mal cumplimentados, ni siquiera se podían rastrear. Es decir, no se sabe el destino real de ese dinero. Después de eso, el DOGE anunció que pasaba a ser obligatoria la correcta cumplimentación de las partidas, incluyendo el código TAS, el TAS. Y hoy, por ejemplo, el DOGE ha hecho otra cosa. Cito: el programa de auditoría de tarjetas de crédito que no se usan o son innecesarias se ha ampliado a 30 agencias. Tras 7 semanas se han desactivado aproximadamente 470.000 tarjetas. Como recordatorio, sigue diciendo, al inicio de la auditoría había aproximadamente 4.600.000 tarjetas o cuentas activas, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer. Así que todo lo que está haciendo la nueva administración de algún modo contradice absolutamente la labor de la anterior. Congeló las nuevas contrataciones, las cuantiosas ayudas al extranjero, los programas de diversidad, equidad e inclusión, etcétera, etcétera. Incluso en este asunto de los impuestos, Trump habla de eliminar el impuesto individual sobre la renta, el income tax. El impuesto sobre la renta llegó en 1913. Como dije en mi discurso de la semana pasada, en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a las naciones extranjeras, deberíamos imponer aranceles y gravar a las naciones extranjeras para enriquecer a nuestros ciudadanos. ¿No tiene sentido? Gracias. Y vaya si está siguiendo sus planes. Pueden ver aquí nuestro análisis sobre la guerra de aranceles y lo que se esconde realmente detrás. Y ayer también hablamos de las conversaciones entre el presidente de El Salvador, Bukele, y el estadounidense Trump. No hace mucho el salvadoreño y aliado de Trump comentaba esto sobre los impuestos en Estados Unidos. Hay otros síntomas que son aún más difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la situación financiera de Estados Unidos. Cuando hablo con mis amigos conservadores de aquí, siempre me dicen que el problema son los altos impuestos. Pero se equivocan. Por supuesto, los impuestos altos son extremadamente altos aquí en los Estados Unidos. Lo reconozco. En eso tienen razón. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema no son los altos impuestos en sí, sino el hecho de que ni siquiera están pagándoselos, realmente, al gobierno. Ni siquiera esos altos impuestos, más altos que en muchos lugares del mundo, ni siquiera esos impuestos están pagándose, realmente, al gobierno. Entonces, ¿quién está financiando al gobierno?
El gobierno se financia con bonos del Tesoro, papel. ¿Y quién compra los bonos del Tesoro? Principalmente la Reserva Federal. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Imprimiendo dinero. ¿Pero qué respaldo tiene la Reserva Federal para ese dinero que imprime? Los propios bonos del Tesoro. Así que básicamente se financia al gobierno imprimiendo dinero de la nada. Alguien podría preguntar, bueno, si el gobierno puede imprimir cantidades ilimitadas de dinero de la nada, ¿por qué cobran impuestos? Es decir, en teoría, tendría sentido, ¿no? Si pueden imprimir cantidades ilimitadas de dinero, ¿para qué necesitarían impuestos? La respuesta es sencilla, pero muy chocante. El verdadero problema es que pagas impuestos elevados solo para mantener la ilusión de que estás pagándoselos al gobierno, cosa que no es así. Por el momento el IRS está bajo la dirección, aunque temporalmente, de Gary Shapley, el denunciante del IRS que habló de que el gobierno del presidente Biden obstruyó la investigación fiscal sobre su hijo Hunter. Y hoy mismo, un día después del cierre de las presentaciones de impuestos, Fox hablaba de esto. Bueno, la mayoría de los estadounidenses tuvieron que escribir un cheque grande y gordo al gobierno hoy para pagar sus impuestos, pero más de 100,000 trabajadores federales no están pagando sus impuestos a tiempo. En 2021, el IRS encontró que casi 150,000 trabajadores federales deben alrededor de 1.500 millones en impuestos no pagados. Más de 5,000 trabajan en el IRS y deben $50 millones en impuestos atrasados. La senadora Joni Ernst presenta varios proyectos de ley para sanear el IRS. Un proyecto de ley exigiría que los empleados del IRS sean auditados cada año y despedidos si no pagan sus impuestos. Otro proyecto de ley vendería el arsenal de armas del IRS. Se ha gastado alrededor de $10 millones de los contribuyentes la compra de armas y municiones, el almacenamiento de 4.500 armas, 5 millones de rondas de municiones, incluso 15 ametralladoras. Ernst dice que es hora de vender ese arsenal para pagar la deuda y ayudar al Departamento de Estado. Hasta ahora el gobierno de Trump dice haberle ahorrado a los contribuyentes $150,000 millones, pero que esa cifra podría aumentar. Y la senadora Ernst acaba de proponer un proyecto de ley para recuperar los 46 millones adeudados en impuestos por los trabajadores del IRS. Bien, ¿y usted qué opina de todo esto? Déjemelo en los comentarios, por favor. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com.